Y yo quiero hoy día hablar un poco acerca de la influencia. Lo hemos dicho muchas veces, la finalidad del diablo es robar, matar, destruir, hacernos perder el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Desenfocarnos, desviarnos de ese camino que el Señor ha trazado. Porque no sacamos muchas veces nada con hablar de la llenura del Espíritu Santo si primero no limpiamos el lugar que el Señor quiere llenar. La Biblia nos habla constantemente acerca del ministerio de Jesús, ese ministerio que Él tenía de libertar a los oprimidos. De hecho, el primer milagro que hace, ¿no es cierto?, ya en la plenitud de su ministerio, es entrar a una sinagoga y liberar a un hombre que estaba allí cautivo por Satanás. Y la Biblia dice que cuando este hombre lo miró y le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Yo sé quién eres, le dice. Y el Señor lo que hace es ordenarle que saliera afuera. Me gusta saber que el Señor Jesús tenía la autoridad para echar fuera demonios. Él le decía cállate o los reprendía. Él los sacaba fuera de todo lugar. Mira, al diablo hay que echarlo fuera. Con el diablo no se puede conversar, no se puede transar, no se puede negociar. Al diablo no se va a ir por las buenas. Es como aquellas visitas que llegan y no hay cómo echarlo. ¿Ah? ¿Le ha pasado alguna vez que hay visitas que llegan y no hay cómo echarlo? Entonces, el diablo no negociaba, el Señor no negociaba porque Él sabía que el diablo es ladrón. Y él llega, ¿no es cierto?, allí y él se establece en ese lugar. De hecho, en una ocasión nos habla la palabra que él llegó a una ribera, una aldea de Gadara, y allí había un hombre encadenado, dice, desnudo, y el Señor llegó y estaba este hombre endemoniado, completamente endemoniado, pero me gusta ver cómo la presencia de Dios, cada vez que la presencia de Dios que estaba con Jesús llegaba, los demonios comenzaban a manifestarse. Y comenzaban allí a hablar y comenzaban, ¿no es cierto?, a decir, te conozco, yo sé quién eres. O decían, no nos dejes aquí, no nos mandes al abismo. Y aquí el Señor les da la autoridad para que vayan allí a un hato de cerdos, los cuales se suicidaron. Se lanzaron allí a un barranco. Cada vez que el Señor pasaba con esa autoridad, los demonios se manifestaban y el Señor liberaba. Y a veces nosotros hemos visto películas o hemos visto personas que han estado poseídas por Satanás. Porque el diablo lo que quiere hacer es tomar las personas, hacer cautivas a las personas, es esclavizar a las personas. Y hay muchas personas que hoy día vemos con las cuales convivimos y están cautivas por Satanás. Y eso lo dice la palabra. Y el diablo precisamente no nos ama a nosotros. Nosotros somos sus víctimas, somos allí donde el diablo apunta, ¿no es cierto? Y está esperando que en el primer descuido salgamos de la cobertura del Señor para venir a atacarnos. Gracias a Dios que Él puso alrededor de nosotros una cobertura. Y eso nos diferencia de aquellos que no han conocido el poder de Dios. El salmista decía, por delante y por detrás me has rodeado. David decía, tú eres escudo alrededor de mí. Si bien es cierto, y muchas veces se han preguntado, bueno, ¿un cristiano puede estar poseído por el diablo? La respuesta es no. Hablamos de un cristiano. Porque se entiende por cristiano aquel, ¿no es cierto?, que sirve al Señor y que está lleno del Espíritu Santo. Y donde habita la presencia del Espíritu Santo, no puede habitar el diablo, no puede habitar Satanás. ¿Hay evangélicos poseídos? Sí los hay. Pero cristianos, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que amen y busquen la presencia de Dios, ¿pueden estar poseídos? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los demonios tiemblan delante de la presencia del Señor. Y hay casos, yo escuchaba o leía hace algún tiempo atrás de la biografía de un hombre llamado David Wilkerson. Este hombre dice que mientras caminaba por las calles de Nueva York, su sola presencia, y era un hombre que tenía una unción especial, los hombres que estaban endemoniados comenzaban a manifestarse y eran liberados solamente cuando este hombre pasaba. Así tal cual cuando nos dice la Biblia que cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro
sanaba a los enfermos, así de repente el Señor da a algunas personas, da una autoridad, da una unción o da una gracia especial, pero a quienes no la ha dado, nosotros tenemos la cobertura y la presencia mayor y la presencia superior, que es la del Señor. Ahora, cuando hay un endemoniado y comienza a manifestarse y sale espuma, ¿no es cierto? Todas esas cosas que vemos y cambia la voz, es fácil, y para que la persona pueda ser liberada, necesita de la presencia de Dios. Lo único que puede liberar a esas personas es la presencia de Dios. Les paso un dato, el agua bendita no sirve. El prender incienso y llenar la casa de humo tampoco sirve. Lo único que sirve para liberar a las personas es la presencia de Dios. Por eso cuando nosotros miramos la Biblia y vemos a aquellos hombres que caminaron con Jesús, pero sin embargo también fueron usados por el diablo, entonces no podemos hablar de posesión, sino que hablamos de influencia. Porque el cristiano no puede estar poseído, pero sí puede estar influenciado. Constantemente estamos siendo influenciados. ¿Y saben lo que es peligroso de todo esto? Es que es más peligroso un hombre influenciado a un hombre poseído. ¿Sabían? ¿Y saben por qué? Porque el poseído se nota. Y cuando está la presencia de Dios, el espíritu y el demonio se manifiestan. Y todos saben que está poseído. Pero puede haber un hombre, ¿no es cierto?, o una mujer que canta, que alaba, que predica, que bendice, que adora a Dios, que sirve al Señor de mil maneras. Y sin embargo, nadie se va a dar cuenta que esa persona está siendo influenciado. Y cuando una persona está siendo influenciada, lo que está sucediendo allí es que el diablo está desviándolo del camino y está sembrando cosas en el corazón de la persona para que esa persona no desarrolle todo el potencial que el Señor quiere lograr en la vida de este hombre o de esta mujer. Por eso es peligroso, porque es asintomático. Lo peor de las enfermedades son las enfermedades asintomáticas, ¿no es cierto? Porque uno se da cuenta ya cuando ya no hay nada más que hacer. Pero hay personas que ni siquiera se han dado cuenta que están siendo influenciadas por el diablo. Y es lo que yo hoy día quisiera que podamos desarrollar un poquito con la palabra del Señor, para que podamos ser libres de toda cautividad y podamos alabar al Señor y no demos lugar al diablo. Dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Mire, vamos a ver algunos casos de hombres que andaban con Jesús y sin embargo experimentaron situaciones que nos pueden hacer pensar. Lucas 22, versículo 3, nos habla acerca de Judas. Judas no estaba endemoniado, Judas no estaba poseído, porque Judas caminaba con Jesús todos los días. Si hubiese estado poseído por el diablo, ¿no es cierto?, no hubiera estado con Jesús. No hubiera podido permanecer en pie al lado de Jesús, por la presencia que Jesús tenía. Pero dice la palabra del Señor que Judas tenía una mala costumbre. ¿Se acuerdan cuál era? Metía la mano, ¿no es cierto?, en la bolsa de las ofrendas. Tenía la mala costumbre, ¿no es cierto?, de tomar las cosas que no le correspondían. ¿Sabe que el diablo nada nos puede hacer hasta que nosotros le abramos una puerta? Repito, el diablo nada nos puede hacer a nosotros hasta que nosotros abramos una puerta. Y Satanás había permitido o había aprovechado que Judas le había abierto una puerta, que él era bueno para robar. Era un hombre, ¿no es cierto?, que amaba el dinero, que era medio codicioso. En una ocasión dice la Biblia que una mujer llegó y se postró y derramó un perfume. Y Judas dijo, lo podríamos haber vendido y haber dado a los pobres. Claro. Él, ¿qué es lo que estaba mirando, no es cierto? El valor que ella estaba derramándose y perdiéndose. Entonces cuando a Judas le ofrecen y le buscan, y alguien, yo creo que del concilio, de los sacerdotes, tiene que haber dicho, bueno, ¿cómo capturamos a Jesús? Tal vez uno dijo, bueno, yo conozco a uno, anda con Jesús pero es corrupto. Ofrezcámosle plata y él lo entrega. Porque había abierto una puerta.
Y a veces hay cristianos que tienen malas costumbres y malos hábitos. Son puertas que se abren para que el diablo entre, ¿no es cierto? Y allí tome a la persona. Y al final, ¿cómo termina Judas? Ahorcado y en el infierno. ¿Cómo terminan muchos cristianos que son influenciados y que no detienen la influencia? No terminan bien. Y hay muchos ejemplos de hombres que no terminaron bien. Por eso nosotros tenemos que alertar nuestros sentidos y ver si estamos siendo influenciados. Job, capítulo 3. Job era un hombre perfecto, era un hombre íntegro, era un hombre el mejor de la tierra, nos dice la palabra. Pero Job hacía algo. Él dice que todos los días él presentaba sacrificio y decía, tal vez mis hijos han pecado. Y él sobreprotegía a sus hijos. ¿Saben ustedes que amar a los hijos es bueno, pero sobreprotegerlos es una puerta que le abrimos al enemigo? Porque endiosamos lo que no tenemos que endiosar. Y nos dice en la palabra que Job, capítulo 3, versículo 25, él exclama y dice, el mal que me temía, eso me vino. Lo que me angustiaba, lo que me asustaba, eso aconteció. Pero él abrió una puerta. ¿Saben cuál fue esa puerta? El miedo, el temor. El decir, esto me puede pasar, yo no quiero que esto me pase, yo no quiero que esto me pase. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedos, tenemos temores? Dice la Escritura que el poder del Señor en lo que Él nos ha dado no activa y no trabaja en medio de la cobardía, sino en el poder, en la fuerza. Nosotros estamos confiados porque dependemos y confiamos en el Señor. Cuidado con las películas que vemos. A veces jóvenes, hombres, mujeres ven películas de terror y después no pueden dormir. Y son puertas que abrimos al enemigo. Entonces el diablo no puede entrar porque el Señor tiene una cobertura hasta que nosotros abrimos una puerta. Recordemos que el diablo no está jugando. Él no juega con nosotros. Para él esto es una guerra que él se toma en serio. Por eso todos los días tenemos que estar velando constantemente. Job decía, ¿crees que te va a dar cáncer? ¿Sabes lo que le va a pasar? Le va a dar cáncer. Hay cristianos que en vez de poner su esperanza en Dios dicen, uy, este dolor, esto es un tumor y es un tumor. ¿Y sabe qué? Es un tumor. Y después dicen, bueno, ¿por qué Dios? Bueno, porque le dimos cabida al diablo. Porque dejamos que esto entrara. Tengamos cuidado con los temores, con los miedos que nos espantan. Miren, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. El hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Dice la Biblia que se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a censar el pueblo. ¿Quién se levantó? Satanás. ¿Y qué es lo que hizo? Incitó a David. Lo influenció. Miren, Satanás no nos puede obligar a nada, pero sí nos incita, sí nos influencia. Él sí puede promover las cosas, las puede poner a disposición. Nosotros nunca podemos culpar al diablo de que pecamos. Somos nosotros los que decidimos obedecer o desobedecer, como nos enseñaba la palabra en la escuela dominical. El diablo incitó a David y le dijo, hazte un censo. Y el censo tenía una finalidad de saber cuántos hombres tenía en el ejército. ¿Qué nos hablaba eso? De orgullo, de poner su confianza en las personas. Llegó un momento donde David, el hombre que amaba a Dios, el hombre que le cantaba a Dios, dejó de depender de Dios. Y él puso su confianza en el hombre, en el ejército. ¿Sabe qué pasó con David? Fue castigado. ¿Quién comenzó todo? El diablo. ¿Pero quién sufre las consecuencias? David. David tal vez se sintió rey por un momento, como Nabucodonosor, cuando dijo, no es esta la gran Babilonia que yo
construir. Nosotros nuestra confianza la tenemos que poner ¿en quién? En Dios, en el Señor. David se llenó por un momento de orgullo. Y no eran hombres perdidos, eran hombres que amaban a Dios. Pero él abrió una puerta y Satanás entró. Miren lo que nos dice la palabra ahí en Mateo 16, 23. Nos habla acerca de otro hombre que también andaba con Dios. En una ocasión ya Jesús estaba pronto para ser, ¿no es cierto?, crucificado. Y dice la Biblia que Pedro llamó a Jesús al lado, lo reconvino y le dijo: Maestro, no vayas, no sea que muera, no sea que nos pase algo. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué haría usted si usted se despide de mí, ¿no es cierto?, al final del culto y yo le digo: apártate, Satanás? ¿Volvería a la iglesia? El diablo no va a llegar a sentarse a su living y a decirle: ¿sabes qué, viejo, vieja? Vengo a influenciarte. Abre tus oídos y tu corazón porque te voy a influenciar. A veces manda personas de carne y hueso, disfrazadas de vecinos, disfrazadas de vecinas, disfrazadas de tíos, disfrazadas de amigos, disfrazadas de niños, disfrazadas, y empieza a influenciar. Y nosotros no nos damos cuenta, no tenemos la agudeza espiritual que tenía Jesús. La palabra nos alienta a pesar los espíritus, dice. Pedro dijo: Señor, no vayas porque te pueden matar. ¿Sabe lo que pasaba? Que había en el corazón de Pedro una puerta abierta. Recuerden que él era cobarde. La cobardía era presa o lo que Pedro tenía en su corazón. De hecho, cuando está allí, ¿no es cierto?, y van a crucificar a Jesús, él dijo: yo no le conozco, yo no lo he visto, yo no sé quién es. Era un hombre que de apariencia decía: no, si yo estoy allí, pero después a la hora de los que hubo no estaba. Y hay puertas que abrimos de diferentes formas, de diferentes maneras, de las cuales nosotros nos tenemos que cuidar. Constantemente nosotros estamos siendo, por ejemplo, en los cultos, llegamos aquí, el Señor nos toca, el Señor habla en nuestras vidas, pero al salir allí alguien nos está esperando para volvernos a influenciar. El Señor hace su trabajo aquí, nos ayuda, nos sostiene, nos anima, nos dice sigue. Y ahí en Mateo capítulo 12, versículo 43, nos habla acerca de una situación que pasa cada vez que el Señor nos liberta. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no los halla. Los demonios son seres espirituales y necesitan cuerpo físico, ¿no es cierto?, para poder afectar el mundo natural. Cuando el Señor lo saca, y esto me hacía pensar cuántas veces nosotros hemos orado por personas, pero que duran una semana sirviendo al Señor. Pero la persona después no busca, no se congrega, ve El Exorcista 1, El Exorcista 2, El regreso del exorcista, It, muñeco diabólico, It, muñeco diabólico 2, El regreso del muñeco diabólico, y así todos los días en la casa. Y oramos, ¿no es cierto?, para que el Señor libertara la casa. El demonio salió y empieza a vagar y empieza a buscar un lugar donde poder posesionarse. Pero dice que no encuentra ninguno. ¿Y sabe lo que hace? Dice que vuelve al lugar donde estaba antes. Entonces dice que ahora la casa, el cuerpo, ¿no es cierto?, que va a poseer, la encuentra barrida, adornada, pero desocupada, porque no hizo lo único que nosotros tenemos que hacer constantemente y que nos dice Pablo ahí en Efesios capítulo 5: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos, salmos, cánticos espirituales. La forma que el diablo, ¿no es cierto?, nos deje tranquilo es esa: ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque ese espíritu de influencia que nos está atacando, ese espíritu de influencia que viene sobre nuestras vidas, va a querer entrar,
nos va a querer influenciar, pero como nos hemos descuidado, entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene y la toma y la encuentra. Porque el único lugar donde no puede influenciar y no puede entrar es donde está lleno de la presencia del Señor. Pero esa es una responsabilidad nuestra. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos, salmos, cánticos espirituales. Y eso significa que nuestras palabras, nuestros dichos estén aquí llenos de la presencia, del poder y de la unción de nuestro Señor. Pero sabe que si usted es influenciado y el Señor le libera y usted se va a su casa y en vez de hablar himnos, salmos y cánticos espirituales, habla chismes, cagüines y otros. Bueno, el demonio salió y ahora entra, encontró limpiecito, la cama hecha, ¿no es cierto? Llega y se acuesta y tiene sábanas blancas y limpias. Porque hemos descuidado la llenura del Señor. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma milagrosa. Nosotros cada vez que venimos a este lugar, tenemos que aprender y decir, Señor, yo quiero ser lleno, yo quiero irme lleno de tu presencia. Hay hermanos que van, ¿no es cierto?, y regresarán solamente el próximo domingo. Y andan para allá y tienen influencia y conversan con este y escuchan esto otro. Y el diablo está allí con su mira telescópica y sabe qué dar y sabe qué poner en su cabeza y cómo influenciarlo. Y viste lo que hicieron. Oye, y a ti no te quieren. Oye, y a ti esto. Oye, y acá. Oye, y allá. Y empieza el diablo allí con su trabajo así. Con su trabajo. Y uno como está vacío, entonces recibe esas influencias porque no se ha llenado. Porque puede estar en la iglesia, pero no llenarse del Señor, porque no hay disposición para llenarse. Y allí otra vez se vuelve a influenciar. Y eso nos transforma en cristianos peligrosos. Porque estamos tomando y estamos recibiendo información que a la larga nos va a dañar. Y ¿saben? Lo único que el diablo quiere hacer es que nosotros caigamos. Porque una vez que caemos, una vez que nos tira, una vez que nos avergüenza, entonces ya no podremos levantarnos con el poder, la autoridad que el Señor tenía pensado para nosotros. ¿Cuántas personas están en poder de tu mano para poder ser salvas? Pero el diablo nos quiere destruir. Y usa cosas tan básicas como influenciarnos. Por eso tenemos que estar alerta. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A quien le abrió una puerta de amargura, el diablo entra. Una puerta de envidia, el diablo entra. Una puerta de pereza, el diablo entra. El diablo está allí. Entonces nosotros comenzamos ya no a disfrutar de la presencia del Señor. Nos aburrimos. ¿Y cómo no nos vamos a aburrir si estamos llenos de cosas, ¿no es cierto?, que nos están aquí amargando, que no nos dejan disfrutar? Y no nos damos cuenta que solamente la presencia del Señor, es la presencia del Señor, no quien está aquí adelante. No si la música está bien, está mal, desafinada o no desafinada. Significa que la presencia del Señor, yo digo, Señor, yo quiero llenarme de tu presencia. Y eso no depende del predicador de turno, eso no depende del músico de turno, eso no depende de si hace frío o si hace calor, eso depende de que yo quiera velar y quiera cuidar mi corazón. Pero ¿saben qué? Se nota cuando la persona busca o no busca la presencia. Quien está aquí adelante y quien han estado aquí adelante, de solo mirar la cara, ¿no es cierto? Uno puede decir, este está buscando, este está vacío, este está lleno, este no. Satanás vino a destruirnos. El diablo vino a destruir nuestras vidas. Lucas 8, verso 1 y 2 dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Miren, habla acerca de mujeres que fueron sanadas de espíritus malos. Y después hace una separación y dice, y de enfermedades. Por lo tanto, hay personas que están enfermas, no por enfermedades, sino que por espíritus malos. Y para poder lograr diferenciar, tenemos que tener o pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que su espíritu nos hable, nos enseñe, nos motive, nos aclare. Por ejemplo, en Lucas encontramos una de estas mujeres que fue sanada, no fue liberada, dice que fue sanada de un espíritu malo.
Lucas 13, verso 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Tal vez hoy día le podría algún médico, ¿no es cierto?, un traumatólogo, no sé quién, podría decir, no, tiene una escoliosis o tiene su columna desviada o le podría dar un nombre. Eso no significa que no haya personas que sufren de eso naturalmente. Pero en este caso, nos dice la Biblia que quien tenía a esta mujer atada era un espíritu. Mira el verso 16, dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no le había de desatar la ligadura en el día de reposo? Satanás había atado a esta mujer. Y vuelvo a repetir por si acaso, los espíritus no salen con agua bendita, ni salen con incienso, ni salen con brujería, ni con tarot, ni con nada de eso. Lo único que pudo sanar a esta mujer fue el toque de la presencia del Señor. Y a veces hay personas que conocen al Señor, que sirven al Señor, pero que Satanás ata. Y muchas veces nosotros pensamos que son cosas naturales, cuando en realidad son cosas espirituales. Todos nos podemos enfermar, por ejemplo. Todos nos puede, ¿no es cierto?, llegar un dolor y a todos nos pasa, por diferentes circunstancias. Pero si usted se enferma cada día que hay culto, ojo, una vez puede ser. Tengamos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos abiertos y estemos alerta. Esto es como cuando a las personas llegan visitas justo a la hora del culto. Es que vengo a hablar con usted y quiero contarle mis problemas. Y uno dice, bueno, el Señor me quiere usar aquí y mejor estoy aquí porque estoy libertando y no estoy en el culto. Una vez puede ser. Pero cuando ya lleguen 2 y 3 veces, usted lo que tiene que decir, te reprendo, Satanás. Tomarle de la autoridad del Señor. Dice que por 18 años esta mujer anduvo encorvada, afligida. Pero simplemente bastó que el Señor llegara y desatara esas ligaduras. Y a veces estamos también así encorvados. Cuando uno anda mal, anda con depresión, anda amargado, cuando algo no está, uno se empieza a encorvar, Cuidado con eso. Porque yo les digo que a veces en la iglesia hay personas que ya no son las mismas que eran antes. Y antes eran fervorosas, y antes eran animosos y trabajaban, pero el diablo las influenció. Y el descuido fue porque no se llenaron. Mateo 12, 22 nos habla acerca de enfermedades físicas causadas por demonios. Mateo 12, 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Mateo 9, 32, mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y el anterior era mudo y sordo. Una de las características de lo que comienza, ¿no es cierto?, a ser influenciados por estos ataques es que quedan mudos. ¿Cuándo fue la última vez que usted alabó al Señor con su voz? Espíritu mudo. Lo que hace el espíritu mudo es enmudecernos. David decía, con mi voz clamaré, con mi voz te alabaré, con mi voz te exaltaré. Pero ¿sabe cuando uno ve a alguien, miren, que empieza a tener este tipo de influencia y anda mal? Es porque anda mudo. ¿Se ha fijado un niño que está enojado? Y uno dice, está amurrado. ¿Cómo está? Mudo, no habla. Pero para que seamos llenos, decía, cantando entre vosotros. O sea, ¿puede un mudo ser lleno? No. Cantando entre vosotros con himnos, salmos, cánticos espirituales. Por eso siempre les digo y les enseño, oren en voz audible. Porque cuando oran así en la mente, el cuchicheo, a los 2 minutos están durmiendo. Comiencen a levantar la voz. Porque lo primero que hace el enemigo es taparnos la boca para que no hablemos. Y el que está aquí dice, alaba al Señor, ¿cuántos dan gloria a Dios?
Por eso el Señor nos hizo la boca para poder alabar al Señor, para poder bendecir, para poder testificar, para poder glorificar. ¿Alguien dice amén? Acostúmbrese a decir amén, acostúmbrese a alabar al Señor, acostúmbrese a bendecir al Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con himnos, salmos, cánticos espirituales. Estamos tratando con la ayuda del Señor de cortar esa mala costumbre, de terminar y partir. Ni siquiera despedirse, ni siquiera bendecir. Quédese un minuto y bendiga a alguien. Dígale: el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor esté contigo. Comienza a alabar al Señor con sus labios. Comienza a practicar este ejercicio espiritual. Porque cuando uno está mudo, ¿no es cierto?, el poder del Espíritu Santo no se puede manifestar. Lucas 4, 38. Nos habla acerca de una suegra, dice que estaba endemoniada. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Cuando Jesús sanaba a un enfermo, Él nunca reprende. Él los tocaba, Él, ¿no es cierto?, los bendecía, Él decía. Pero cada vez que usa la palabra reprender, son espíritus. Y dice que la suegra tenía un espíritu. ¿Se acuerdan que habían enfermedades que eran espirituales? Una mujer encorvada y ahora una mujer con fiebre. ¿Quién ha tenido fiebre aquí? ¿Cómo se siente cuando uno tiene fiebre? Mal. ¿Tiene ánimo de hacer algo? ¿Qué es lo que quiere hacer? Estar acostado. No hacer nada. Cuando hace calor, ¿no es cierto?, uno tiene frío. Cuando tiene frío o hace frío, uno tiene calor. No hay cómo darle en el gusto, no hay cómo acomodarse. Una de las cosas, con fiebre, todo anda mal. ¿Cuántos quieren ir a trabajar con fiebre? Y se quieren levantar y andan con fiebre, ardiendo en fiebre. ¿Cómo son los niños que tienen fiebre? ¿Qué es lo que hacen? Lloran, lloran. Si así sin fiebre lloran, imagínense con fiebre. Bueno, esta mujer tenía fiebre, pero era un espíritu de fiebre. Y yo me imagino que esta mujer, porque la Biblia dice que estaba postrada, como cualquiera de nosotros podíamos estar postrados por una fiebre. ¿Saben ustedes que nosotros, los que estamos aquí, a veces también tenemos fiebres? De esas fiebres que no queremos hacer nada, estamos desanimados, estamos sin ganas de servir al Señor, estamos sin fuerza. Y a veces decimos: no, es que acá ya y no quiero nada, pero vamos y va a estar lindo, vamos a alabar, hagamos esto, hagamos... No, es que no, y no, y no. Y hay hombres y hay mujeres que no son malos, no son pecadores, no están, ¿no es cierto?, poseídos por el diablo, pero sí están con fiebre. Y yo no sé cuál es tu fiebre o cómo se llama tu fiebre, tal vez tengas fiebre. ¿Y a quién le gusta estar con fiebre? A nadie le gusta estar con fiebre, yo creo. Pero aquí también hay algo de lo que el Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor que el Señor se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre. Se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre. En Marcos 1:29 dice, y lo cuenta de otra manera, dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Hay momentos en nuestras vidas en los cuales no nos podemos levantar. Y hay instancias en nuestras vidas en las cuales nosotros nos sentimos débiles. Y es normal, porque estamos siendo atacados, ya sea por una influencia. Mira, a veces pasa en las iglesias que alguien nos cae mal. ¿Le cae mal a alguien de aquí? ¿A alguien? Imaginemos. Y no puedo ver a esa persona y miren y cómo está y miren lo que hace. Y estoy pensando, no sé, mira cómo se vistió y vino con la misma ropa del domingo pasado. Y todo gira en torno a eso. Sucede que a veces, de diferentes formas, nosotros nos comenzamos a sentir debilitados y no nos podemos levantar. Y tratamos y nos dicen: anímate, ven, vamos. No, es que no, es que no, es que no. Tenemos dos posibilidades. Una es quedarnos en la cama con fiebre y la otra cosa es levantarnos. Pero a veces no tenemos fuerzas para levantarnos. Y es en ese momento cuando nosotros necesitamos del toque del Señor. Recuerden que esta mujer encorvada, lo que la sanó
No fue el pastor, fue el toque del Señor. Y esta mujer con fiebre lo que hizo que la fiebre lo dejara, ¿no es cierto? Y se fuera al instante. Dice que él se inclinó y le tomó y le ayudó. Isaías dice que él da fuerzas al que no tiene ninguna. Por lo tanto, no es una justificación decir yo no tengo fuerzas. Si hay algo que te ata, si hay algo que te postra, si hay algo que te tiene allí botado, el Señor te dice yo te puedo levantar, yo te puedo dar fuerzas. Pero para eso tú tienes que ser lleno. ¿Y cómo eres lleno? Hablando entre vosotros con himnos, salmos y cánticos espirituales. Si estás encorvada, si algo te tiene allí encorvado y no puedes levantar la cabeza, entonces el toque del Señor te puede liberar. El toque del Señor te puede libertar. Miren, hay personas que están atadas, personas que amamos mucho, pero mi consejo, mi palabra, mi reto no lo puede levantar. Solamente puede ser el toque del Señor. Solamente el toque del Señor le puede levantar y puede decirle vamos y la fiebre, ¿no es cierto?, le va a desaparecer. Pero es el toque del Señor. Y para que el toque del Señor venga sobre tu vida y te liberte de toda cautividad, de toda atadura, tienes que pedirlo. Tienes que decirle, Señor, yo quiero que tu toque venga sobre mí. Señor, yo quiero que tu mano venga sobre mí. Yo quiero que te inclines a mí. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová hasta que Él se inclinó a mí y me extendió su mano y me hizo salir del pozo cenagoso. Quizás hoy día hay alguien en tu familia, en tu hogar, en tu casa, quizás un hijo, una hija, un esposo. Quizás hay una atadura, quizás hay un mensajero del diablo que te tiene atado, que te tiene, ¿no es cierto?, allí amargado, que te tiene angustiado, que te tiene oprimido, que no te deja levantarte, que te tiene allí encorvado. Bueno, el Señor Jesús está aquí en esta hora. Y yo no sé si usted se quiere ir lleno del Señor, se quiere ir liberado del Señor. El agua bendita, vuelvo a decir, no le va a hacer nada. El tarot no le va a hacer nada. La cruz de parque no le va a hacer nada. Plantar ruda en la casa no le va a hacer nada. Lo que le puede a usted ayudar en esta hora es clamar, voz en cuello, y decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor, llena mi vida. Señor, limpia mi vida. Señor, saca esto que me atormenta. Esta fiebre que me postra. Esto, Señor, que yo trato de salir adelante.